¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Esto es Haga Noticias por Metro para todo el país. Y a medida que pasan los días, lamentablemente, se siguen observando los efectos colaterales del desastre, de la sequía. Estaba haciendo una ecuación de 3 años, haz de cuenta que un año no llovió. Pero esta oportunidad alcanzó a los 3 cultivos, que eso es lo que me decía el otro día un analista. Fíjese, Canepa, que cuando fue el gobierno de Macri alcanzó a maíz y soja, pero en este caso alcanzó a trigo, a cebada, a maíz, a soja, ganadería, economías regionales, tambo, feedlot, y lo que usted crea y está dando vuelta por ahí, directa o indirectamente con el campo. Por eso digo que todos vamos a pasar lamentablemente por ventanilla. Primero, el que hizo la inversión a cielo abierto, el que arriesgó, el que siempre arriesga, el que produce, el que trabaja, el que lucha contra un montón de temas, además de las inclemencias del tiempo. Después, a los pueblos y ciudades que están relacionados con ellos, con la gente del campo, con nuestros hermanos del campo que no la están pasando nada bien. No se vende un clavo, se vende un carretel de hilo. Ahí, la cadena de pagos casi cortada, cheques de vuelta, freno fuerte del movimiento económico, una inflación que no la pueden parar, más allá que, como decía últimamente el presidente en marzo del año pasado, dijo, golpeando la mesa así, que queda muy feo, que arrancaba ese viernes con la guerra contra la inflación. La perdió la guerra por goleada. Un presidente ausente que en ningún momento habló de la sequía, salvo cuando fue ahora a Estados Unidos con el papelito a decirle a Biden que los ayudaran porque había una sequía. Pero primero hay que ayudar al productor. Tendría que haber un fondo anticíclico para los momentos, porque los 175.000 o 171.000 millones de dólares que salieron del campo del año 2001 al año pasado en concepto de retenciones, que es un impuesto al precio, ¿a dónde fueron? Al campo no fueron. Caminos intransitables, conectividad, ahora vamos a hablar con el invitado, conectividad que es un desastre, rutas que no están ampliadas para que trabajen y puedan moverse los contratistas, en fin, contratistas que están tremendamente afectados por la sequía, los aeroaplicadores, los transportistas. O sea, el conjunto que mueve el campo es realmente muy, muy vasto. Y después nosotros vamos a sufrir la embestida de la desgracia y la situación lamentable que llevó por el tema de la sequía. Y por último, lo que es el Banco Central, las arcas del Estado. Dicen que van a faltar cerca de 25.000 millones de dólares. Todo esto lo vamos a hablar, pero nos va a explicar, por ejemplo, David Miazo, que es economista de FADA, la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, que está con nosotros. ¿Cómo estás, David? Muy bien. Gracias por venir. Gracias, un gusto estar acá con vos, como siempre. Dije un par de cosas que no son tan graves como a lo mejor los estudios que ustedes hacen y relevan de la participación del Estado en lo que es la renta del agro cuando hay renta, porque encima quieren cobrar anticipo de ganancias de un sector que no va a tener ganancias. O sea, hay cosas, pero de manual está la vorágine, está la necesidad que tienen de dólares, que no les alcanza nada. Ni hablar ahora cuando empecemos a conversar con vos de lo que es la participación del Estado en las ganancias, pero también en las pérdidas, porque el que levantó 15 quintales de soja también se lleva el 33%. Tal cual, tal cual. Bueno, esa es una de las razones. Nosotros medimos el índice FADA, que es la participación ahí lo del tenemos Estado en pantalla, mirá, en la renta agrícola, que son básicamente cuánto representan los impuestos de la renta agrícola, que ahora vemos es el 79,1%, y justamente aumentó 14 puntos entre marzo del año pasado y marzo de este año, a raíz de la sequía, justamente porque se achica la renta, pero un impuesto como los derechos de exportación que actúan sobre el precio, no le importa si tuviste renta o no tuviste renta, ¿no? Entonces, la soja, así hayas perdido, seguís pagando el 33% o sea, sobre cada tonelada. 80 pesos de cada 100 se los queda al Estado. Exactamente. Ese es más o menos el dibujo, el cuadro del que tenemos la pantalla. Exactamente. Y los 20 pesos restantes se dividen entre el costo de oportunidad de la tierra y el resultado de la producción. ¿Esto qué es? Bueno, alguien que es dueño, le queda el 20% de ese restante. Alguien que alquila, sí, en realidad, termina perdiendo porque a duras penas le alcanza para pagar el alquiler. Y ni hablar ahora, porque claro, los que arrendaron campo están fusilados. Tal cual, porque a duras penas le va a alcanzar para poder pagar. ¿Y eso cómo ustedes lo dividieron en cada uno de los cultivos para la participación? ¿Podemos explicarla, Sí, David? de hecho, en realidad este es un promedio ponderado entre la participación de cada uno de los ¿Qué cultivos. es ponderado para la gente que no sabe? De acuerdo a la participación que tiene cada cultivo en la superficie nacional, es cómo afecta a este promedio, digamos. Entonces, por ejemplo, soja, que de hecho es el cultivo más importante, la participación del Estado es del 94%.
Es un montón. 94, y es justamente el que más tiene, porque es el que más derechos de exportación tiene, que tiene 33%. Claro, Después, claro. maíz tiene 62, el trigo casi 79, el girasol 58, porque maíz y trigo también tienen 12% de derechos de exportación, girasol tiene 7, además de todo el resto de los impuestos que tiene cualquier sector de la economía, como IVA, ganancias, ingresos brutos, etc. ¿Y cómo es con respecto a los rindes? Si rinde poco, no le importa al Estado. Cobra igual. Es justamente lo que estamos viendo. Con menores rindes, el porcentaje que se llevan los impuestos en realidad crece, porque cobra igual sobre una renta que se achica. Entonces, justamente, en vez de ser progresivo, en vez de ser anticíclico, termina siendo procíclico, digamos. Claro. Mientras más asfixiado está el productor, una mayor parte de lo que produce es lo que se queda, o de la menor producción es lo que se queda. El trabajo que hizo David Miazo en FADA también alcanza cómo son los índices en las provincias. Exactamente. Cada provincia, además de tener esta cuestión de impuestos nacionales, tiene sus propios impuestos, pero además también tiene sus propios rindes, sus propios costos, que hace que en algunas provincias haya más o menos renta. Por ese motivo vemos que, por ejemplo, Buenos Aires tiene 75,6%, Santa Fe tiene 77%, Córdoba tiene casi 82%, Entre Ríos casi 87%, porque eso también es reflejo de la menor renta que se está generando en muchos de estos lugares por efecto de la sequía, por efecto de los costos, por efecto de que normalmente producen mucho menos que las otras provincias. ¿Y qué vuelve? ¿Qué le vuelve al campo de todo esto? Fíjate, 79, casi 80 puntos, 80%. Sí. De 100 pesos, 80. ¿Dónde va todo eso? Bueno, eso es una de las cosas, pregunta, ¿no? Es una de las cosas que más resaltamos y es lo que vemos ahora en la placa. Ahí está, a ver. Que 3 de cada 4 pesos de estos 80 que estamos hablando, Sí. 3 de cada 4, Sí. van a impuestos nacionales no coparticipables. ¿Qué quiere decir? Que Impuestos no te dan, de la no te- nación no reparten nada a que la no provincia. se reparte de manera automática a las provincias. Básicamente derecho de exportación e impuesto al cheque. Ah. O sea, 3 de cada 4 pesos de los 80 de cada 100 de renta que va a pagar la producción agrícola este año son impuestos nacionales que no vuelven a las provincias. Y vos los decías en tu introducción, justamente que son las provincias las que más las provincias productoras, las que más van a sentir el impacto de la sequía en términos de actividad económica, de empleo, de inversión. Porque a ellos no les vuelve nada prácticamente de eso. 3 de cada 4 pesos se los queda directamente Nación. Después, otro 16% Sí. que son impuestos nacionales coparticipables. Parte de eso se queda Nación, la mitad más o menos, y la mitad vuelve. Y solamente 6,2 de impuestos provinciales, que están los inmobiliarios, los sellos, los ingresos brutos, quedan en las provincias, y los municipales, que son básicamente tasas viales, es lo que queda en las provincias. La porción de la torta de los impuestos nacionales que no coparticipan, 77%. Ahí está entonces, ahí está lo no coparticipable, quiere decir lo que uno anda por los campos y ve que no hacen absolutamente nada, ni en rutas, ni en caminos, ni en nada que necesite el productor. Ni en nada que necesita el productor, ni en nada que necesita la gente. La gente, porque sí. el que puede se va a la educación privada, el que puede se va a la salud privada, el que puede se va a la seguridad privada. No es solamente que no vuelve al campo, sino que no vuelve Está bien. a la gente directamente. ¿Y están observando ustedes algo que yo comentaba, que ya se empezó a notar, el estancamiento del movimiento económico, la cadena de pago, los cheques de vuelta? Sí, la cadena de pagos no sé si todavía se nota tanto. Lo que sí se empieza a notar es el estancamiento, porque hay algo que tenemos que tener en cuenta, que recién estamos viendo la estimación, si querés. Son proyecciones. Exactamente, recién estamos proyectando que se va a cosechar mucho menos, estamos proyectando todas las pérdidas que se van a ver. Por lo tanto, en realidad hoy no vimos la parte mala de la película, hoy la estamos suponiendo. Lo que vamos a ver la parte mala de la película es sobre todo en el segundo semestre del año, cuando todo este impacto llegue de lleno. Entonces, hasta ahora, en los pueblos y ciudades del interior, ¿qué se vio? Bueno, el efecto del trigo, básicamente... Porque ya se levantó y lo que hubo es 60% de pérdida. Exacto. De cada 2 camiones que llevaron trigo el año pasado, 1 solo llegó este año. O sea que ya ahí, por dar un solo ejemplo... Eso es un hecho consumado. Eso es lo que ya pasó. No es que es una proyección, eso pasó. Exactamente. Entonces vemos ese efecto. Después vemos el efecto de productores, contratistas, transportistas, etcétera, que tienen la expectativa de que este año no va a ser igual, porque lo están viendo claramente. Entonces bajan el nivel de inversión, el nivel de gasto. Si yo estaba por comprar una maquinaria, no la compro. Si estaba por comprar un camión, no lo compro. Si estaba por cambiar las cubiertas, no las compro, porque ya sé lo que va a ser el año. Y después vamos a empezar a ver a partir de mayo el efecto real y concreto. De cada 3 camiones que trabajaron el año pasado, este año van a trabajar 2. De cada 3 litros de combustible que se usaron en la producción el año pasado, este año se van a usar 2.
El contratista rural, de cada 3 toneladas que cosechó, este año va a cosechar Sí, la menos de 2. gomería, el taller mecánico, la estación de servicio, la mercería, el almacén mismo, el que anota cuando, viste, en la libreta de ULE, en sanidad, muchos decían, mirá, yo hasta acá llego. Tal cual. Ya no puedo más, no tengo espalda para esto. Por eso estamos hablando de impactos en el PBI de Argentina, de impacto totalmente directo, 3 puntos, impacto totalmente directo, por lo tanto nos lleva a pensar que el indirecto puede llegar hasta 5, exactamente, sí. Pero ese es el promedio nacional. Si vamos a Río Cuarto, Pergamino, Salto, Rojas, o mientras más chico sea el pueblo-ciudad con mayor énfasis, el impacto en la actividad económica va a ser sustancialmente mayor. Y eso que mayor. zona núcleo, la más castigada fue en esta oportunidad, las localidades que estás hablando vos. Exactamente, David. que además fue la zona más... o sea, 2 cosas. Lo que estoy mencionando es que la actividad agrícola es mucho más importante que en el promedio del país, por lo tanto este impacto de entre 3 y 5 puntos que hablamos a nivel nacional, ahí va a ser de 10 o 20 o 30 puntos, ¿no? Además que zona núcleo, lo que está diciendo vos, es la zona más afectada por lejos. Bueno, estaba leyendo un informe de la Cámara de Industria Aceitera y del Centro Exportador de Cereales, la capacidad ociosa en cuanto a al movimiento del trabajo de las fábricas. O sea, 78-80% de capacidad ociosa, 65, 68, 70 por la falta de mercadería. Tal cual. Y eso también eleva los costos, porque vos tenés muchos costos fijos que operás sin importar cuánto muelas, ¿no? Entonces aumenta los costos de la industria aceitera, aumenta los costos de los molinos, esos aumentos de costos también se llevan hacia el productor, ¿no? Porque la industria tenés un precio internacional, un precio interno, mis costos, esta es la capacidad de pago que tengo. Entonces, bueno, la verdad que la situación es bastante compleja. Hablando con colegas, sí, uno identifica que ni se compara con la sequía del 2012, ni con la de 2017, ni con la de 2012, y ya es bastante peor que la de 2008. No te olvides que alcanzó a todos los cultivos. No fue solamente maíz y soja como en la época que estaba el presidente Macri, sino trigo, cebada, maíz, soja, bueno, girasol. Claro, los de invierno y los de verano, los dos. No a uno solo. Lamentablemente. Después de la pausa vamos a hablar un poco del tema de inflación, Dale, la brecha cambiaria, el dólar soja o algo parecido que está por salir un dólar unificado. Pero antes quiero decirles, como este es un programa de campo, te invito a escuchar. En el campo de la urología la opción es Centro Argentino de Urología, CAU. Profesionales destacados en cirugía robótica, tratamientos mínimamente invasivos y una gran privacidad. Uriburu 1471, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El robot Da Vinci es la última evolución de la cirugía mínimamente invasiva. Permite una visión en 3D con un aumento de hasta 10 veces, garantizando de esta manera una claridad y precisión de los detalles considerablemente superior a la de la técnica laparoscópica. La gran tecnología que tiene el CAU, el Centro Argentino de Urología, que está en la calle Uriburu 1471, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hacemos una pausa, presentamos el programa y seguimos conversando con el economista David Miazo, economista en jefe de la Fundación, para la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, FADA. Ya volvemos. El campo evoluciona, nosotros también. Con Galicia Rural podés acceder a la mejor financiación para la compra de hacienda e insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Los proveedores del agro ingresan la compra en la plataforma y vos la aprobás en Office Banking o la app. Galicia Rural, siempre junto al campo. Nueva Chevrolet S10, hecha para la vida real donde la vida real te encuentre. En el campo de la urología, la opción es CAU, Centro Argentino de Urología. Profesionales destacados en cirugía robótica, tratamientos mínimamente invasivos. 11 48 05 44 52. Uriburu 1471, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Registramos a todos los trabajadores rurales y empleadores del país. Entregamos la libreta de trabajo rural Renatre. Somos el campo.
Estamos regresando con la imagen de la Virgen de Luján, como lo hacemos todos los domingos aquí en Metro para todo el país. Gracias a la gente de Producción Cero, gracias a Carlitos Barona, gracias a la señorita camarógrafa Florencia y a ustedes por estar otro año más con nosotros aquí en Metro para todo el país y de ya a las empresas que hacen posible y nos acompañan. Lo imposible es bajar la inflación, David. David Miazo, economista en jefe de FADA. Es difícil, por más que golpee la mesa el presidente hace un año, la guerra contra la inflación, 6,6, arriba de 7 dicen que va a ser marzo, que se conocerá los primeros días, el 8 o 9 de abril. Vos vas con un changuito y uno cuando vas a las compras no es 6,6. Por lo menos yo pienso así, más allá que hay un índice dado oficialmente por el INDEC, pero cuando vos vas a las compras no es ese número. Ustedes hicieron un relevamiento, ¿no? El medidor de las compras de ustedes. ¿De un año a otro es o de un mes a otro? ¿Cómo está marcado eso, la variabilidad? Primero te digo algo respecto de tu introducción. Sí. Cuando el presidente le declaró la guerra a la inflación era cerca del 50%. Y hoy es del 100%. Claro. O sea, se duplicó. Se duplicó. En la guerra. Ahora vamos a lo nuestro. Bueno, este changómetro en realidad lo que hacemos es poner con otros números la inflación. Y te mostramos lo siguiente. Lo que compraba en términos de alimentos y bebidas, un billete de 1.000 pesos en diciembre de 2017. Sí. De hecho, el billete de 1.000 pesos salió en noviembre de 2017. Era mucho 1.000 pesos en ese momento. Era bastante. Hoy necesitas 11.569. En 6 años. En 6 años. O sea, no menos de 6 años, en realidad 5 y chirola. Sí, vos comprabas con 1.000 X cantidad de productos. Hoy ya qué cantidad de productos necesitas 11.500. 11.500. Por eso también, por ejemplo, salió la discusión del billete de 2.000 pesos nuevo. ¿Qué pasó con eso? Bueno, ya lo vamos a ver en junio, por ahí. Sí. ¿Y habrá de 5.000 después? Bueno, la cuestión, justamente en febrero se estaba discutiendo esto, el billete de 2.000 y mostraron cómo iba a ser. En ese momento ya hubiésemos necesitado uno de 11.000 para que tuviera el mismo poder de compra que el de 1.000. ¿No? O sea que se quedó muy corto ese billete. Bueno, fíjate, de del 17, diciembre 17 a diciembre de 19 de 1.000, 2.370 necesitabas para lo mismo. Exacto. Fíjate cómo va sumando. Bueno, ¿no? y justamente el tema es cómo cada vez se va espiralizando más, ¿no? Fíjate esos saltos de los billetitos, cada vez saltan más porque pasamos de inflación del 30, 40, 50 no solamente es lo que aumentan las cosas, sino lo poco que vale el poder del billete. Diste en la tecla. ¿Entendés? Justamente hacemos la gráfica con los billetes de 1.000 porque en Argentina no tenemos un problema de precios. Argentina no tiene un problema de precios. De que la carne sea cara, la leche, el pan sean caros. Argentina tiene un problema de pesos. Los pesos que todos los días valen menos y por eso cada vez necesitamos más pesos para comprar exactamente los mismos productos o el mismo dólar. Entonces, eso es una cuestión de diagnóstico central. Porque si yo entiendo que mi problema son los precios, tomo medidas contra los precios. Acuerdo de precios, control de precios, cierre de exportaciones. Nombres de precios de todo, cuidados, sugeridos. ¿Y qué resultado el mismo tenido? Perro, ¿no te acuerdas? ¿Y qué resultado ha tenido? Nada, Ninguno, porque ninguno. el problema original no era el precio. El problema original son los pesos. ¿Qué tengo que hacer yo? Estabilizar el valor de la moneda. Para estabilizar el valor de la moneda tengo que dejar de imprimir moneda todo el tiempo y tengo que generar confianza, porque el peso argentino, el peso uruguayo o el dólar no son más que un papel pintado que dice que vale tanto. Bueno, No es que tengo sube el creer. dólar, baja el peso. Y no es que sube la carne, baja el peso. ¿Y por qué la maldición de la carne y todo eso, ya que me tocaste el tema de la carne? Que la carne está barata, es lo más barato que hay, lo que más rinde, es difícil de sustituir en cuanto a las cualidades que tiene nutritiva. ¿Por qué está ese tema de la carne? Enseguida, bueno, el mes pasado el 6,6, la carne. Tema la vaca, tema la carne, hay como una maldición. ¿Qué hay ahí? Bueno, la maldición de la carne argentina es un poco su misma bendición, ¿no? Digamos, de que los argentinos seamos tan carnívoros, la convierte en un tema central de la agenda pública de la canasta alimentaria. Históricamente ha sido así. Y en un país con recurrentes crisis, donde cae el poder adquisitivo, esa bendición de que comemos mucha carne, consumimos de las mejores carnes del mundo, se termina convirtiendo en su maldición. ¿Por qué? Porque los gobiernos, por esto mismo que decíamos, tratando de controlar los precios, tratando de reducir en una situación de caída de pérdida de poder adquisitivo, lo que hace es cerrar exportaciones, acuerdo de precios, y termina estancando la producción de carne. Hace décadas que producimos la misma cantidad, que tenemos el mismo stock. De hecho, hemos perdido. Sí, fuimos Entonces, para atrás. la bendición que tiene de que somos uno de los países que más carne consume es su propia maldición, porque
en esta situación de crisis. Tiene un peso fuerte dentro digamos, del indicador o de lo que forma la inflación. Exacto. ¿Y por qué no lo sacan? ¿Por qué no lo sacan? ¿Por qué no lo sacan? Esa es otra discusión que el indicador... Básicamente, la inflación es el resultado de decir, bueno, este producto tiene este peso, este otro producto, este otro servicio tienen distintos pesos. De acuerdo, eso se hace con encuestas del gasto de los hogares, etc. El problema es que nuestra encuesta, sobre la que se basa el IPC, es del año 2004-2005. Claro. O sea, en 2004-2005 a alguien le preguntaron, bueno, ¿cuánto consumís de carne? Tantos kilos. Que eran 15 kilos más que hoy, 60, 20 kilos 58, más que hoy. Sí. Exacto, 15 20 kilos más que hoy. O sea, mantienen el mismo, como si estuvieran consumiendo eso. Ese ponderador, digamos, se sigue manteniendo. Entonces, en realidad, hoy la carne en la inflación pesa más de lo que realmente pesa en los presupuestos de los hogares. Pero bueno, la cuestión va un poquito más allá de eso y tiene que ver con lo mismo que decíamos recién. La carne no está cara, la carne está barata si lo comparamos. Los bolsillos son los que están descosidos, ¿no? Exactamente. Lo que somos pobres somos nosotros, que tenemos pocos ingresos, entonces todo nos parece caro. Pero no es que necesariamente todo esté caro, sino que nuestro punto de comparación, que son nuestros ingresos, están bajos. David Miazo es economista jefe de FADA. Ustedes hacen un trabajo muy finito, entre otros, cada 2 meses, sobre cuánto es de impuesto en un kilo de carne. Cueste lo que cueste. ¿Cuál es la participación de la parte impositiva en un kilo de carne? Cueste lo que cueste. El 28%. De cada 1.000 pesos que uno gasta de carne, 280 son los impuestos que tiene. 28%. Exactamente. ¿Y eso quién lo dispone eso? ¿O cómo está conformado ese 28%? Bueno, eso es el resultado de impuestos nacionales, como el IVA, el impuesto a las ganancias, el impuesto a créditos bancarios, impuestos provinciales que también son importantes en la cadena de la carne, principalmente el impuesto a los sellos, el impuesto a los ingresos brutos. Y ¿El después de los también, sellos existe todavía, el impuesto a los sellos? Sí, existe en todas las operaciones de compra-venta, sobre todo, por ejemplo, en compra-venta de granos es más importante que en carne. Cualquier contrato, por ejemplo, sellado ante la bolsa, tiene un impuesto a los sellos. Un contrato de compra-venta con el acopio tiene impuesto a los sellos. Pero bueno, en el caso de la carne no es importante. Me equivoqué, era ingresos brutos. Ingresos brutos es importante porque en una cadena que tiene muchos eslabones, va generando un efecto en cascada. Lo paga cuando el criador le vende al invernador, el invernador cuando le vende al feedlot, el feedlot cuando le vende al frigorífico, el frigorífico cuando le vende al matarife, por ejemplo, el matarife cuando le vende al carnicero, y carnicero. O cuando va a Cañuela, la hacienda en pie. Exactamente. Digamos, como hay muchos actores, esos impuestos que actúan sobre las ventas brutas terminan generando un efecto en cascada muy importante. Ingresos brutos, impuesto al crédito y débitos, impuesto al cheque. Hablando de efectos, David, y vamos a ir cerrando el programa y te agradezco que hayas venido aquí a Agronoticias. Hablando de efectos y de tiempos, lo que viene no es fácil, digo, en cuanto a la economía y al movimiento económico por el tema de la sequía y de esta inflación que no la pueden, esta guerra que la han perdido de entrada, digo. Son un par de trimestres duros, me parece. No es coyuntural, algunos hablan de hasta el año próximo inclusive. Sí, a ver, estamos hablando en primera instancia de este efecto muy particular, que una inflación del 100% creciendo, eso implica caída del poder adquisitivo, incremento de nivel de pobreza. Vos decías 25 mil millones de dólares menos de ingresos de dólares al país. Eso es más brecha también es más inflación, es más desestabilización. Y decíamos recién, entre 3 y 5 puntos de caída del PBI. Digamos. Recesión, inflación, crecimiento de la pobreza, crecimiento de la brecha o del dólar. Todo un combo bastante complejo que también quien agarre el gobierno en diciembre va a tener esa nueva herencia, más todos los desequilibrios acumulados. Por lo tanto, también las políticas que aplique también van a tener un efecto complicado sobre el 2024, porque la brecha, un 100% de brecha, ¿qué te está diciendo? Que el valor del dólar oficial es la mitad del que debería ser. Pero que tendría que valer. Entonces, cuando vos lo quieras acomodar, lo vas a tener que llevar a un valor real. Bueno, eso es mucha inflación. Va a ser contenida. traumático eso, te digo. Claro, eso es mucha inflación que todavía no vimos. O sea, estamos con 100% de inflación. ¿Eso fue por la emisión que hubo de tantos pesos en la calle, por ejemplo? Sí, toda la emisión pasada que hemos ido teniendo y que no se ha visto en términos reales reflejado en el valor. Bueno, esa es la consecuencia de inflaciones altas, de devaluaciones, una pérdida de poder adquisitivo, que ya lleva, si miramos contra diciembre de 2015 también, una caída del 25%. O sea, vos en promedio, la gente podía comprar 4 kilos de algo, hoy puede comprar 3. Y eso es lo que nota en el bolsillo, que cada vez le alcanza para menos. Y esa pérdida de poder adquisitivo va a seguir creciendo. Último datito, porque ya nos despedimos.
de 2017 fue. Contá los 1.000 pesos. ¿Cuánto, con lo que comprabas 1.000 pesos, cuánto necesitas ahora? Lo comprabas en un súper Sí. de alimentos y bebidas. Sí. Lo que comprabas con 1.000 pesos en diciembre del 17, hoy necesitas 11.500. Ahí está, el changuito. Mira, Y no vimos el de la ropa. El de la ropa es como 12.000 y pico. ¿Ah, sí? O sea que la ropa, la indumentaria creció más que un los poco más que alimentos. los alimentos. Y que vos decías en algún momento lo de la inflación, para mí es más del 6 cuando uno va al Sí, súper. sí. La cuestión es que en realidad, por ejemplo, alimentos y bebidas es una de las pocas inflaciones reales. Porque después el resto está controlado con tarifas, Claro. controles de precios, etc. Entonces, uno cuando ve el promedio no está viendo todo porque hay parte de que está controlado. Y eso es un poco de la inflación reprimida que te decía yo recién. Cortito. ¿Estamos igual o peor que el 2001 o la época de Gelbar y el Rodrigazo? Uy, es difícil, es difícil. En poco tiempo es difícil, ¿no? Sí, lo cierto es que, por ejemplo, el 2001 se dio una crisis social muy Claro, profunda, claro. pero los cambios que se dieron después permitieron que el país saliera muy rápido. Con una soja 600. Una soja 600, una devaluación profunda, entonces se pudo salir rápido. La duda de hoy es que con una crisis de dimensiones no tan distintas, pero ha ido, porque ha sido como el sapo, ¿viste? Seguir viendo, ha ido más despacio durante toda una década, en vez de 2 o 3 años como fue en el 2001. El problema es que todavía hay muchas cosas que arreglar, muchos desequilibrios que arreglar para recién empezar a salir. Por eso también se prevé un 24 y un 25 muy complicados. Y la tapa de la olla, como hizo Celestino Rodrigo, pero fue Gelbar el que armó todo el guiso y lo que había. Y el que levantó la tapa fue, Tal cual. fue Celestino Rodrigo. ¿Eso? ¿Estamos lejos de eso? Y, o sea, cualquier plan de estabilización es levantar la tapa, es arreglar el dólar, es arreglar las tarifas, y eso es levantar la tapa. Todas las cosas que estaban Y alguien lo va a tener que controladas. hacer eso en algún momento. Mira, si el gobierno O el caballo ¿qué hace? te tira. ¿Viste que si vos te bajás el caballo te tira en algún momento? Si el gobierno no lo hace, el gobierno que entra no lo hace de entrada, va a ser difícil que la economía le haga un aguante 4 años. Gracias, David. Un gusto. Muchas gracias. A ustedes también, muchas gracias. Nos reencontramos el próximo domingo en esto que es Noticias por Metro para todo el país. Muchas gracias a la gente de Hermanos, a los Petersen, ahí, Petersen Cocineros, en Dardo Rocha. Muchísimas gracias. Será hasta el domingo, si Dios quiere. ¿Eh? Buen comienzo de semana. Muchas gracias.